Bueno, hoy me toca hablar de investigar con bajos recursos, una realidad muy vigente en nuestro medio. Para ello voy a abordar las siguientes temáticas: discusión sobre el estado de la investigación médica argentina, recursos económicos en investigación y metodología para lograr un buen trabajo científico. Muy bien, para empezar esto voy a empezar con una pregunta. ¿Cuál es el impacto de las crisis político-económicas en la producción científica argentina? Entonces, en este gráfico se observa que hay una curva ascendente. Sin embargo, se observan periodos de estancamiento o descenso de la misma. ¿Y qué pasó en esos periodos? Bueno, a finales de la década del 80, principios de la década del 90, este periodo de estancamiento se asoció con la hiperinflación reinante en ese momento. Posteriormente hubo un periodo de crecimiento y vemos el segundo periodo de estancamiento, que fue en el periodo 2000-2001, asociado a la crisis gubernamental, crisis económica y corralito financiero. Entonces, acá observamos que hay una relación entre la producción científica nacional y los avatares político-económicos de la Argentina. Muy bien, para seguir evaluando la producción científica argentina, realicé la siguiente pregunta. ¿Cuál es la producción científica comparada entre países en los últimos 15 años? Para ello, tomé datos de países, podemos decir, semejantes al nuestro, en algún punto: Brasil, España y Chile. ¿Y qué se observa en este gráfico? Estas son publicaciones en Science Citation Index. Y lo que se observa es que tanto España como Brasil como Chile triplicaron su producción científica en los últimos 15 años. ¿Y qué pasó en nuestro país? Bueno, en nuestro país no logramos duplicar la tasa de producción científica en los últimos 15 años y de hecho hay un estancamiento en los últimos 6 años. Para ver un poquito por qué estamos estancados en estos últimos 6 años, realicé una serie de preguntas, empezando por cuál es la cantidad de científicos comparativos entre países en los últimos 15 años. Y aquí muestro datos comparativos de Brasil y Argentina. Lo que observamos claramente es que Brasil tiene casi 3 a 4 veces más investigadores científicos que nuestro país, y que esto fue creciendo en los últimos años, en los últimos 15 años, triplicando el número de investigadores. ¿Qué pasó con nuestro país? Bueno, creció una tasa muchísimamente inferior, no llegando a duplicar la cantidad de científicos. ¿Esto qué describe? Que hay una pérdida del capital científico. Y si ustedes ven la Carta Orgánica del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, el capital científico forma la base del desarrollo del país. Muy bien, voy a seguir con las siguientes preguntas. ¿Cuál es la eficiencia científica? ¿Cuáles de los gastos del PBI van a ciencias y cuánto es la inversión en ciencias médicas? Bueno, aquí voy a mostrar lo que es el gráfico de eficiencia científica, y aquí se observa que en el periodo de 2002 al 2004 hubo una notoria eficiencia en tasa de investigación que llegaba a 10 publicaciones por cada 100 investigadores al año. Posteriormente hubo una decadencia de esto, llegando inclusive a valores antes de la crisis del 2001, donde se publica menos de 3 trabajos científicos por cada 100 investigadores al año. Aquí voy a mostrar el gráfico de comparación entre lo que es el porcentaje de inversión del PBI a que va dirigido a ciencias. Y observamos que Brasil básicamente triplica el gasto en salud en base al PBI, y que esto incrementó en los últimos 10 años un 20 a 30%. Cuando vemos qué pasó en nuestro país, vemos que prácticamente no hubo cambio en la inversión en salud. Y cuando nos observamos qué pasó en investigación en ciencias, cuánto de esto iba dirigido a ciencias, observamos que en los últimos 15 años hubo un decrecimiento del 50%. Luego de evaluar la producción científica argentina en los últimos años,
Me realicé la siguiente pregunta: ¿por qué investigar? ¿Por qué publicar? Y para intentar contestar esto, evalué lo que es el método científico. Es el método que utilizamos todos los días como médicos, como científicos, donde el método científico tiene su raíz etimológica del griego y del latín y significa camino hacia el conocimiento. En este gráfico de flujo se observa que este camino hacia el conocimiento nace a partir de una observación de un fenómeno, que lo cotejamos con los datos previamente publicados a través de los datos publicados en la bibliografía. Y si vemos que hay una discordancia, ahí empiezan a nacer ideas. Esas ideas maduran en hipótesis que tienen que ser avaladas o no por métodos de diseño, ejecución y análisis de diferentes estudios que va a llegar a la conclusión final, que es la publicación o la comunicación de estos adelantos en el conocimiento para que sean útiles para el hombre. ¿Y cómo objetivamos esa utilidad del avance en el conocimiento? Bueno, para ello busqué una enfermedad de alto impacto en la población como el cáncer colorectal, tomé datos epidemiológicos de Estados Unidos y datos de publicaciones referidas a esta temática en inglés de Estados Unidos. Y aquí observamos un descenso en la mortalidad de cáncer colorectal asociado a un incremento en la tasa de publicaciones científicas referidas a esta temática. Es decir, que podríamos concluir que el avance en los conocimientos puede ser de gran utilidad para la aplicabilidad clínica de los problemas de nuestros pacientes en todos los días. Muy bien. Si bien este gráfico no intenta explayar eso, pero podríamos concluir que es así. Entonces, en investigación clínica, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Es la investigación que está destinada a producir información válida y confiable. Y para esto utilizamos el método que utilizamos como clínicos todos los días, que es el pensamiento científico. Se investiga para aportar conocimientos que permitan mejorar la salud en general. ¿Y cómo mejoramos la salud en general? Aplicándolo clínicamente. Esto lo aplicamos nosotros mismos. Nosotros mismos generamos las mismas cosas que vamos a aplicar posteriormente. Pero más que nada la investigación clínica nos va a permitir encontrar respuestas a los muchos interrogantes y dudas que se presentan en el ejercicio cotidiano de nuestra profesión. Y para eso tenemos que ser nada más y nada menos que buenos clínicos, tener inquietud y observación. Muy bien, ¿cómo investigar y ser clínico al mismo tiempo? Bueno, claramente para esto hay que proteger el tiempo para investigar. Idealmente un 25% del tiempo laboral sería dirigido a la investigación. Esto sería ideal. Hay que ser organizado y metódico en la recolección de datos de los pacientes porque así vamos a determinar qué casuística tenemos para avanzar en los trabajos que queremos hacer. Hay que tener una historia clínica y recopilar los datos de manera ordenada. La historia clínica informatizada en estos casos es de mucha ayuda. Y una vez que tenemos las cosas arriba descritas, tenemos que plantearnos las hipótesis de trabajo. Y es muy importante tener en cuenta que la hipótesis de trabajo sea tan importante como la hipótesis nula o la hipótesis negativa. ¿Por qué? Porque si un trabajo que nosotros realizamos es negativo, va a tener la misma trascendencia, esto quiere decir la misma aceptabilidad de publicación que uno positivo. Acá hay un checklist para no naufragar en el intento. ¿Y en cómo se ordena este checklist? Primero es que se debe partir eligiendo un tema para investigar. Bueno, y este tema para investigar nace específicamente y muy sencillamente del N que tenemos y de la cantidad de pacientes que tenemos todos los días. Para ello tenemos que cotejar la información publicada con la información que tenemos de nuestros propios pacientes. Y eso lo cotejamos armando bases de datos. Hay que organizar grupos de trabajo y empoderar a los miembros del grupo. De nada sirve armar un grupo de trabajo y que haya uno solo trabajando. Cada miembro del equipo de trabajo tiene que tener alguna responsabilidad. Y no todos tienen que ser médicos. De hecho, muchas veces trabajando con bioquímicos, con enfermeros o con otros técnicos, tienen la misma responsabilidad y son inclusive más metódicos.
Hay que tener objetivos en común en el grupo de trabajo y elaborar un sumario de lo que será el trabajo. Esto quiere decir empezar a armar el protocolo. Hay que tener en claro que hay que establecer las variables a analizar desde el principio y que después no pueden ser modificadas en el transcurso del plan de trabajo. Una vez que tenemos el protocolo, si el estudio es prospectivo y experimental y es hecho en seres humanos o con muestras en seres humanos, hay que presentarlo a un comité de ética o al comité de docencia e investigación. Es muy importante organizar los tiempos de reuniones. Siempre hay que organizar los tiempos de reuniones y tiene que ser un tiempo protegido, donde cada uno de los miembros informa cuál fue su trabajo y hay que analizar de nuevo todos los datos cargados en la base de datos. Es muy importante entender que la investigación es organización y elaboración del trabajo. Una vez armado el equipo, podemos ir a buscar fondos y así agrandamos el equipo. ¿Dónde buscamos fondos? Bueno, el ex Ministerio de Ciencia y Técnica, a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, nos da los subsidios más importantes del país, que son los PICT y los PICT orientados. Si uno de los miembros del grupo es miembro de CONICET, el CONICET puede brindar subsidios a los miembros. Posteriormente, las universidades nacionales, a través de la Secretaría de Ciencia y Técnica, en este caso UBACIT, también da subsidios de investigación. El Ministerio de Salud Pública, a través del programa Salud Investiga, los estudios epidemiológicos, les otorga subsidios o becas. El Instituto Nacional del Cáncer también da subsidios y becas a los tópicos de investigación relacionados a cáncer, diagnóstico y prevención. Los gobiernos provinciales, en este caso acá cercano está el SIC, en provincia de Buenos Aires, subsidios en sociedades científicas y fundaciones. ¿Cuáles son los principales problemas en el grupo? Cuando uno quiere armar un grupo, ¿qué es lo que se escucha? No tengo tiempo, no tengo suficientes pacientes, no tengo formación, no tengo equipo, no sé estadística. Para ir resolviendo estos problemas, claramente hay que organizar las actividades y proteger el tiempo dedicado al grupo. Hay que trabajar en grupo, hay que saber trabajar en grupo y hay que empoderar a cada uno de los miembros del grupo. Participar en grupos de interés es muy importante, por ejemplo, ECO, estar en hospitales, en Facultad de Medicina, y si uno no está ahí puede contactarse directamente con un experto. En general los expertos son personas muy abiertas a que alguien se agregue a su grupo de investigación. Hay que recolectar la información metódicamente y hay que mantenerse activo en estar presente con la bibliografía actualizada. Hay que entender que la mejor forma de aprender es investigando y que investigar no es tabular datos, es todo un proceso organizado. Para terminar, quisiera comentar esta reflexión de Robert Dake. La crítica y el ensayo son la esencia de nuestro trabajo. Ello significa que la ciencia es una actividad fundamentalmente social, lo que implica que depende de una buena organización y comunicación. Un buen trabajo científico no es una cuestión de vida o muerte, es algo mucho más serio. Muchas gracias.